Hoy vamos a estar haciendo unos cocos que sean seguros para poder utilizar en una filmación para escenas de acción. Bueno, para empezar utilizamos un coco de verdad, ¿verdad? Le sacamos todas estas piezas de aquí de arriba y lo vamos a usar para después. Luego lo envolvemos en papel de aluminio, lo apretamos lo más posible para que coja todos los detalles que necesitamos y esto va a ser nuestro patrón. Encima del papel de aluminio, como en otras ocasiones, le ponemos cinta adhesiva, o en esta ocasión usé duct tape. Y luego vamos a coger y marcarlo por estos puntos primero, que son los puntos de más altura, para poder entonces sacar nuestro patrón. Y verificamos si necesitamos hacer alguna otra línea. Así que vamos a marcarlos, todos estos puntos primero. ¿Ves? Como vemos que tiene unas curvas, vamos a marcarlo en el centro también. Y estos 3 pedazos se vuelven 6 pedazos, ¿verdad? Y vamos a hacer marcas de registro que luego nos van a venir bien para poder cuadrar y que nos quede bien pegadito las piezas en EVA Foam del coco. Identificamos todas las piezas por letras para que así sepamos en el orden que va. Y marcamos la parte de arriba también para estar seguro que están hacia arriba todas las piezas. Luego con una navaja vamos a cortar todas nuestras piezas. Primero vamos a sacar el coco, así que hacemos un corte para poder sacar el coco de verdad, y luego lo demás lo podemos cortar con tijera. Así que vemos que aquí se separa simple. Sacamos el coco y lo echamos hacia un lado, lo vamos a utilizar para referencia luego. Ahora lo vamos a cortar con una tijerita para tener todas nuestras piezas. Y estas piezas de tape las vamos entonces a pasar a un cartón para así sacar nuestro patrón más rígido. La parte de arriba la cortamos para que así pueda abrir porque es una curva muy grande. Y así marcamos todas estas piezas, recordando también marcar nuestras marcas de registro, muy importante. Y transferimos todas nuestras piezas, ¿verdad?, a este tipo de cartón. Es un cartón fino, un papel grueso, para que sea más fácil y más manejable. Los cortamos todos y ya estamos casi listos para poder entonces utilizar este patrón. Recuerden sacar las marcas de registro, muy importante. Hay 3 maneras de hacerlo. Puede hacerlo con una tijera en forma de V, o con una navaja también podemos cortar nuevamente en forma de V, o puede utilizar una pieza parecida a esta que yo tengo aquí, que hace eso mismo de una vez. Yo lo tengo para esto mismo y nos ayuda a agilizar el proceso de patrón. Mira. Y cortamos y ahí hace la marca de registro. Es muy útil, pero pueden usar la navaja o la tijera. Luego la pasamos al EVA Foam o goma eva y la pasamos siempre acordándonos marcar todas nuestras marcas de registro y toda la información que tiene el patrón, como la letra para saber la posición en que va y cuál es la punta de arriba, para que así todas las piezas nos queden de la manera correcta. Bueno, tener una baja molar. Cortarlo por dentro de la línea, porque si lo cortamos por fuera le estamos añadiendo ese pedazo, entonces va a ser extremadamente más grande. Recuerda siempre cortar por dentro de su línea, que es la marca del patrón. Ahora vamos a utilizar el yunque que hice en un video anterior. Voy a poner cómo se dice este yunque video aquí arriba, por aquí. Vamos a darle entonces calor con el heat gun y darle un poquito de vuelta para que sea más fácil que coja esa forma de coco.
Y luego de un rato y 2 manos de pega, vamos a ir pegando. Primero vamos a pegar estas partes pequeñas. Y ahora es que es bien importante las marcas. Comenzamos en una de las puntas, ¿verdad? Y jalamos o empujamos hasta que las marcas se alineen. Porque eso es lo que le va a ayudar a darle la forma. El tirar, el alar, lo va a llevar al lugar que tiene que llegar para que vaya cogiendo la forma. Y así seguimos pegando todas las piezas. Empezamos en punta. Lo bueno de por lo menos este prop, que es un coco, es que como es orgánico, pues las imperfecciones vienen bien. Este va a ser un poco difícil, así que abrimos bien para que no se pegue a ambos lados y la vamos llevando a su sitio, tratando de evitar de que se pegue al otro lado porque ambas partes tienen pega. Ahora le hacemos un poquito de presión para ir dándole más la forma. Este foam es bien llevadero. ¿Para qué cosa? Le damos un poquito de caliente para ayudarlo. No mucho. No mucho porque no le podemos dar mucho calor porque se puede despegar las uniones. Pero como esto es algo orgánico y vamos a cubrir eso después, pues eso no molesta mucho. Pero le damos un poquito de calor y le seguimos dando forma. Así dejamos que se vaya enfriando con esa forma. Y luego le vamos a dar toda la textura y darle más de estos tipos de elementos que tiene, ¿verdad? Entonces, como es orgánico, de verdad no molesta mucho de que sea un poco diferente. Utilizando nuestro modelo, vamos a ir marcándole todo esto aproximado porque todos los cocos son diferentes. Marcarle más o menos como es esta forma aquí, ¿verdad? Utilizando el Dremel con una piedra de pulir, vamos a ir haciéndole toda esta texturita. No tiene que dar exacto, es orgánico. Ahora con el cautín hacemos una pruebita cómo está cortando, ¿no? Cómo está quemando. Vamos a hacer lo mismo, hacerle mucha textura. Ahora voy a coger una lija gruesa, esto es una lija 50 de la lijadora de banda. Y vamos a tumbarle un poquito esas pelusas, pero también le da textura. Antes de pasar a sellarlo, me he dado cuenta que esta porción sigue abriéndose. So, lo que voy a hacer es, lo voy a abrir aquí y voy a coger con un pedazo de foam, voy a hacer un cilindro, lo voy a insertar ahí para que entonces se pegue todas esas partes. No hay problema porque así mismo lo volvemos a pegar. Voy a abrirlo nada más como en dos partes
para que entonces podamos entrar el cilindro. Untarle pega de contacto aquí adentro a todas estas partes, todas estas caras, para que entonces se pegue el cilindro. Y de ver le da un poquito más de peso al coco. Y ve, ahora mantiene más la forma que queríamos. Podemos pues trabajarla un poquito y llevarla donde queremos, pero ahora pues parece más un poquito seco. Y ahora tenemos los cocos. Antes de cualquier cosa cogerle los detalles con una lijita y eso, queremos hacerlo que sea un poco más fuerte pero que tampoco lastime. Eso lo que vamos a hacer, lo vamos a rellenar con foam. Le hice un agujero aquí a todos los cocos y vamos a echarle foam que expande rígido para que así entonces le dé un poco más de firmeza, pero también le voy a echar pedazos de foam adentro para economizar este espacio. Y este es el foam que vamos a estar utilizando. Great Stuff. Se usa para sellar cualquier agujero donde haya quizás aire o algo así por el estilo en construcción. Y este foam lo vamos a echar adentro. Este foam le gusta la humedad para poder secar más rápido. Eso lo que vamos a hacer es con un atomizador de agua, vamos a mojarlo primero por dentro, le echamos el foam y le vamos a echar más agua. Este foam expande creo que 3-4 veces más el tamaño, así que vamos a echarle un poco a ver si no sobresale, porque tampoco queremos que cree mucha presión y vaya a deformar el coco. Así que vamos a ir poco a poco echándole. Hasta ahora he hecho 5 cocos, o vamos a ver el proceso de poco a poco echándole a los 5 cocos. Es un poco pegajoso, así que sugiero que usen guantes para que entonces no tengan eso pegado en las manos. Bueno, como pueden ver, los puse en unos envases, unos platitos que había comprado hace tiempo. Había dado uso para mantenerlos parados, para que así el foam se expanda desde abajo hacia arriba. También me los aguanta para que el viento no me las tumbe. Así que meneamos bien y poniéndolo al revés, vamos a ir echando el foam. Voy a aprovechar y insertarle más pedazos de foam. Ya el foam de los cocos ya está casi seco. Vamos a ver uno de ellos cómo está. Mira. Tiene como un honguito ahí. Vamos a ver los demás, a ver cuántos se llenaron y cómo lo limpiamos y lo vamos a arreglar. Vamos a verlo. Están todos aquí encima del counter. Vamos a verlo ahora. Así estamos aquí. Esto lo podemos arrancar sin cuidado. Los demás ya le saqué alguno de ellos. No le sobresalió mucho. Sí deformó un poquito la parte de arriba, por ejemplo, como parece una bola de fútbol, pero eso lo podemos arreglar. Y se llenó también un poco, perdió un poquito la forma, pero estos son cocos que van a ser cocos que no han caído, o sea, no son secos, no es que no han caído, cocos verdes, y estos son los cocos completamente secos. Estos todos llevan unas piezas acá arriba que todavía falta de crear. Vamos a ver cómo, si fue que se desfiguró un poco, especialmente como parece más bola de fútbol que nada, cómo lo podemos arreglar. Una de las primeras cosas que voy a hacer aquí es voy a sacar de adentro un poco de foam para poder entonces darle forma de nuevo a esto, aunque podía también tallarle el EVA foam, pero vamos a trabajar eso primero y luego tallamos lo que nos haga falta. Vamos a utilizar un destornillador y sacamos un poquito de lo que hay alrededor. Vemos aquí le hizo tanta presión que empezó a abrir. Eso es lo que queremos evitar. Y sentimos con el dedo. Y ahora cede. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es, vamos a juntar pega adentro. Darle un poco de pegamento. Y si sigo sacando. ¿Verdad? Alguna especie de pegamento adentro. Para entonces
que esto quede hundido. Ok, luego de que se seca un poco, vamos a ver cómo pega. A todo le hice lo mismo, le saqué foam y le unté contact cement por dentro, tanto al EVA foam como al foam expandible. Vamos a ver cómo pega. Nunca lo he hecho, vamos a experimentar a ver. Ok, vamos a ver aquí. Y le vamos a hacer presión. Puede ser que necesite secarse un poco más. Coge un poquito de forma, no se pegó. Vamos a dejarlo secarse un poco más porque creo que todavía está húmedo. Contact cement. Yo creo que el problema también es que este foam de adentro no absorbe bien el contact cement. Si no, utilizamos Gorilla Glue o algún tipo de cianocrilato o algún tipo de super glue para pegarlo. Ahora, para ayudarlo a mantenerlo pegado y cubrir, pueden ver aquí, estoy cortando al azar así, un círculo aproximado al tamaño que veo en el coco, así, rústico, rapidito, que es mayormente para que aguante la pieza. Le podemos echar un poquito más de cianocrilato alrededor, o super glue, ¿verdad? Vamos a verlo aquí. Para ayudarlo a que todo sea una sola pieza, ¿no? Le ponemos esto a presión y empujamos hacia adentro, ¿verdad? Eso luego no se va a ver. Y eso ayuda a que todo se mantenga. Como ya está bastante sólido los cocos, ¿ves? Como podemos sentirlo, mira, durito, pero no hace daño. Podemos entonces pasarle una lija suave para poder eliminarle un poquito estas texturas. Ahora vamos a dar con una lija 120. Ok, ahora falta hacer esta partecita de aquí que vemos del coco, ¿verdad? Estos son diferentes piezas. Tengo unos aquí. ¿Ves? Diferentes piezas como hojitas y caen uno encima de otro. Vamos a hacer esto de foam bien finito, de 1 milímetro. Se las pegamos a todos los cocos y es lo que queda entonces para pintarlo. Vamos a marcarlo un poquito más grande porque hay que darle esta forma cóncava. Esto es bien sencillo, vamos a darle un espacio de vuelta redonda y marcamos más grande. Y cuando la cortemos también le podemos dar otra forma, eso no tiene que ser exactamente igual. Y este va a ser nuestro patrón. Vamos a cortar este para entonces marcar todos los demás y luego lo pasamos a cortar. Ok, ya hice sin calor y sin nada. Lo que hice fue, ¿verdad? Cojo la pieza y le hago presión, como es tan fina, y él cede para poder darle la forma que uno quiere, ¿verdad? Y luego que le doy la curvita, la esquina de acá, le doy hacia arriba mientras presiono hacia adentro. Ya tenemos todas estas piececitas cortadas, ¿verdad? Esto va a ir aquí, algo así por el estilo. Así que vamos a ir pegándola. Voy a utilizar super glue, cianocrilato, para pegarlo, para acelerar, porque estamos cortos de tiempo. Estos tienen que estar listos ya mañana. Bueno, ahí lo tienen. Ya le puse estas piececitas a todos los cocos. ¿Ves? Todos los cocos los tienen. Ahora se ve raro porque son en colores, como dije ahorita. Lo que vamos a hacer es después le vamos a dar textura con el Dremel y navajita, darle calor para que se marque toda esa textura y todo eso. Y luego lo vamos a sellar y pintar. Pero ya eso sería para mañana porque pues ya es un poco tarde. Y entonces no está lloviendo, no va a secarse bien la pintura. Pero lo hacemos tempranito por la mañana, lo secamos, lo sellamos, lo voy a sellar con Plastidip y entonces
lo pasamos a pintar.